Evangelio de Juan 11:25. En el nombre del Señor Jesús. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué es la vida eterna?, preguntó el joven rico, que vino y se presentó delante del Señor. Este joven rico guardaba todos los mandamientos. Bueno, no todos, porque aún le faltaba algo. Era una persona que tanto los mandamientos que guardaba lo hacía correcto, pero aún había un espacio el cual no llegaba al nivel de que el Señor nos pide para estar 100% de la manera que Él nos pide. Es decir, le dijo: todo esto que me has dicho yo lo he hecho, ¿verdad? Ahora le dijo: ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Porque en cierta manera el corazón de este joven estaba puesto en esas cosas materiales, es decir, en las riquezas, pero ese solamente es un pequeño ejemplo. La vida eterna para los seres humanos, muchos pensamos que la vida eterna es después de la muerte, pero la vida eterna empieza desde el momento en que tú decides qué hacer con tu vida. Es decir, si tú como persona viviente que estás en este mundo, pero vives apartado de lo que es el plan de salvación de tu Creador, o sea, Dios Padre, a través de la salvación que trajo por medio de su Hijo Jesucristo, estás apartado. Aún desde ese momento tú estás ya experimentando la vida eterna. Es decir, que aquellas personas que decidieron no entregarle su vida a Cristo, o más bien creer, porque como digo, vamos a ser condenados por no creer, no por hacer las cosas, sino, es decir, no es por obra que somos salvos, sino por creer en el Señor Jesucristo. Así es la manera que seremos condenados, por no creer en Jesucristo. Ahora, si tú eliges vivir en esta vida sin Dios, apartado de la verdad, la vida eterna ya la estás, por decir así, alimentando, pero una vida eterna en el infierno. De esa manera, también cuando tú das el paso de fe y vienes y crees en Jesucristo, en ese momento también empiezas a experimentar y a vivir la vida eterna, que no solamente la vas a vivir en el futuro, después de la muerte, sino que desde el momento que tú mueres para el mundo, vives para Cristo. Es decir, tu eternidad con el Señor empieza desde ese momento, porque comienzas a apartarte para Él y agradarlo a Él. Es decir, si tú entras a un lugar, a una casa, y vas a vivir en esa casa, tú vas a buscar hacer las cosas correctas de la manera que el dueño de aquella casa lo pide. Es decir, cuando venimos al reino celestial con el Señor, nuestra meta es agradar al Padre y asimismo obtener esa vida eterna y empezar desde ese momento a deleitarlos, porque prácticamente desde el momento que vienes hacia Él es cuando empiezas a vivir y a disfrutar de esa vida eterna. En el mismo libro o Evangelio de Juan 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso está más tremendo, porque incluso ahora no es que solamente la persona incrédula pasa a aquel lugar de tormento, o es decir, a el infierno, a el lago de fuego que nunca se apaga, sino que aún la ira de Dios caerá sobre de él. Ahora,
No quiero decirte de que Dios es un Dios, por decirlo así, dominante, que prácticamente con su imperio quiere que hagas lo que Él dice y no lo que tú dices. Acuérdate, tenemos un libre albedrío, el cual tú decides. Ahora, sonaría distinto, pero no quiero confundirte. Dios nos da la opción, pero aún al no tomar la opción, tenemos castigo, porque es decir, aún Él dándote la salida, aún la desprecias. ¿Cuál salida? La salida de la ira de Dios sobre las personas que rehusaron creer en su Hijo Jesucristo, aquellos que prefirieron hacer el mal y no buscar hacer lo bueno. Así es que la decisión es tuya. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, mas al que rehúsa creer, la ira de Dios vendrá sobre él. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo y nos vemos en la próxima.